Hola, mi nombre es Ángela y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, el día de hoy tengo o quiero compartirles las reflexiones o tal vez parte del contenido que he llegado a comprender de la segunda conferencia del señor Rudolf Steiner. Estamos en esta sección de mi canal en la que estamos hablando específicamente del Evangelio de Juan. Y como las canalizaciones o la información que el señor Rudolf Steiner aterriza en la materia y nos comparte desde tiempos inmemorables. Así que bueno, esta es la conferencia número 2. Antes que nada, como siempre, les sugiero que tengan ustedes un encuentro con eh, la divinidad, con la fuente de vida, con Dios, que pidan guía, acompañamiento, discernimiento, que aparte de ustedes toda información que pueda ser una piedra de tropiezo y que toda aquella información que se pueda sembrar y prosperar en su corazón para bendición y prosperidad de ustedes y de su camino se pueda quedar con ustedes. Así que, bueno, sin más, comencemos. Esta segunda parte o esta segunda conferencia la da el señor Rudolf Steiner el 19 de mayo de 1908. Esta conferencia es denominada el cristianismo esotérico. Entonces, en este primer momento, el señor Rudolf Steiner dice, abre la conferencia diciendo o llamando la atención sobre que estas palabras iniciales del Evangelio de Juan eh, son como aquellas que tocan los misterios más profundos del mundo. Y dado pues el camino que ya se ha empezado a recorrer desde la primera conferencia, dice el señor Rudolf Steiner que podemos traer ante nuestras almas cierta información y puede empezar a develar ciertas, sí, como ciertos misterios, no sé si son misterios, pero sí que puede empezar a develar cierta información que está contenida allí dentro de las palabras, pero que también recaen sobre nuestra propia historia. Entonces, pues que en esta conferencia se debe empezar o se debe continuar profundizando sobre estos misterios, pero bajo una luz adecuada. Y considero que la posición del señor Rudolf Steiner a lo que hace mención específicamente es que la luz adecuada es realmente una comprensión, como yo se los decía en el video anterior, que no fuera solo una comprensión literal. Entonces, en un primer momento, dice el señor Rudolf Steiner que se ampliarán en esta conferencia ciertas verdades elementales sobre la concepción antroposófica del mundo, adentrándonos a misterios cósmicos significativos. Cuando yo estaba leyendo dije, bueno, ¿qué entendemos o qué sabemos nosotros de lo que son las concepciones antroposóficas? Y cuando lo investigué o cuando lo revisé, esta concepción antroposófica ubica al ser humano como una parte integral de todo el macrocosmos, es decir, no como una parte aislada o aparte o sin conexión, sino todo lo contrario. Y pues les voy a leer un fragmento de lo que saqué de internet. Dice, Steiner observó que la constitución y la actitud de los seres humanos son mucho más complejas de lo que podemos imaginar. Existen procesos, fuerzas, aspectos y principios vitales tanto visibles como invisibles. No somos meros productos de la materia, provenimos del espíritu universal, lo que significa que la evolución no comienza con la actividad en el mundo físico, sino con la actividad en el mundo espiritual. Bueno, lo saqué aquí, creo que lo escribí en pie de página, pero dice la perspectiva antroposófica sobre la estructura y el funcionamiento del ser humano. Dice Tasha Platonara, bueno, no, o Platonova, creo que es Platonova, escribí como rápido. Bueno, entonces fíjense que la concepción antroposófica entonces del mundo nos está diciendo es, ok, no solamente podemos hablar de la materia o más bien, esta construcción de la evolución no parte de la evolución de la materia, sino que por el contrario, este movimiento en la materia depende de un movimiento espiritual que sostiene la creación material.
Entonces ya de entrada, pues tenemos una visión algo más acertada de qué es lo que es esta visión antroposófica de la que nos ha venido hablando el señor Rudolf Steiner desde sus inicios. Y yo creo que no solo en esa conferencia, sino como pues en, en muchas de sus enseñanzas. Así que bueno, la primera pregunta o lo primero que hace el señor Rudolf Steiner en esta conferencia es hablar del ser humano y entender cómo se presenta el ser humano en dos momentos o en dos estados que parecieran distintos. Y uno es el ser humano en la mañana, es decir, despierto en vigilia, y el otro es el ser humano en la noche, que es dormido. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el señor Rudolf Steiner nos habla de que el ser humano como tal se compone de cuatro cuerpos. El primero es el cuerpo físico, el segundo es el cuerpo etérico o vital, el tercero es el cuerpo astral y el yo. Y para poder comprender lo que, no sé si lo que significan, pero a lo que hace referencia él cuando habla de estos cuerpos, pues me tomé como el espacio para que pudiésemos tener una referencia un poquito más acertada, entonces, o como de pronto un poquito más aterrizada. Entonces, el cuerpo físico, evidentemente, es el que nosotros vemos, ¿sí? El cuerpo físico es el producto de esta construcción o esta ilusión material, es producto de la creación de Madre Tierra. Mm, bueno, y de otros seres, ¿no? Divino espirituales, de otros seres superiores, pero es como nuestro envase, como nuestra carcasa, como esto material que nosotros vemos. El cuerpo físico es el que nos permite interactuar con los sentidos físicos y comprender la materia, poder movernos en este mundo, y efectivamente a este cuerpo físico lo rigen las leyes naturales del mundo material, como son la gravedad, la necesidad del oxígeno. Bueno, hay unas reglas naturales que hacen parte, que obviamente tienen su sentido y su respaldo espiritual, pero a esto hace referencia el cuerpo físico. Conocer nuestro cuerpo físico, según lo que investigué para el señor Rudolf Steiner, y no sé si para el señor Rudolf Steiner, sino más bien como para la antroposofía, implica reflexionar sobre la muerte, la relación entre la muerte y el mundo mineral. Y encontré una fracción del señor Rudolf Steiner de 1939 que dice: todo aquello que está relacionado con lo mineral está considerado como perteneciente a esta parte del ser humano. Mm, yo coloqué aquí como un apartado, y es que un cadáver es un cuerpo físico y cuando se descompone vuelve a ser parte o a formar parte de la naturaleza, ¿sí? Creo que yo lo hablaba de hecho en este momento, hace un rato, con mi pareja, y le decía, creo que por eso tal vez también existe la tradición de vamos a enterrar el cuerpo cuando alguien fallece, porque el cuerpo es de la tierra, o sea, le pertenece, es una creación de Madre Tierra, y es ahí donde se descompone, se deshace y vuelve a ser parte de este ciclo natural de lo que tenemos los seres que estamos vivos o existentes o tenemos una expresión material en la tierra, ¿sí? Entonces, para conocerlo tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con la muerte y el mundo mineral. El segundo, que es el cuerpo etérico. Este es el que hace que o nos impide que nos convirtamos en minerales, ya que este es como la fuerza o la energía vital que tenemos en común también con el mundo vegetal, es decir, es la esencia, es como el estar vivo, ¿sí? El estar vivo. Ustedes se pueden dar cuenta que pues un muerto, por ejemplo, o una persona fallecida, tiene un cuerpo físico, pero como ya no tiene un cuerpo etérico, pues ya no tiene vida, y su cuerpo físico en el muerto, en la persona que está muerta, se descompone, se pierde su vitalidad, ¿sí? Y es porque ese cuerpo etérico al nosotros fallecer lo abandona. Mientras que en el cuerpo que está vivo, eh, sigue creciendo, o sea, aún a pesar, por ejemplo, de cuando estamos durmiendo, nosotros seguimos creciendo, seguimos envejeciendo, o sea, sigue existiendo ese cuerpo físico porque hay un cuerpo etérico que le dio vida. Y esto lo compartimos con el mundo vegetal.
Básicamente lo que encontré es que este cuerpo etérico es el encargado del crecimiento, de la propagación, la circulación interna y como en el caso de de las plantas es como la salvia y como todos los fluidos que hay en las plantas. Si alguno ha visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bioagricultura, creo que ese es un tema también que desarrolló el señor Rudolf Steiner y él propone unos ciclos como de sembrar y recoger y tener en cuenta como estos ciclos de movimiento de los fluidos de la salvia en las plantas y ese fluido cómo se mueve a partir de las energías que hacen parte de la rotación, la traslación, la ubicación del Sol, de la Tierra, bueno, en fin. Entonces, básicamente, ese sería el cuerpo etérico, aquel que nos da vida. El número 3 es el cuerpo astral. Entonces, este se asemeja a cuando dormimos y todos nuestros pensamientos y nuestras acciones como que del mundo material desaparecen y se vuelven completamente inconscientes. Como que a este inconsciente que nosotros no podemos manejar, que se revela muchas veces cuando estamos dormidos, a ese se le llama como el cuerpo astral. Las plantas, por ejemplo, no tienen este cuerpo. Ellas no tienen sensaciones, ellas solo tienen reacciones a estímulos exteriores como de frío, calor, viento, agua, o sea, algunas como acciones en el mundo exterior, ellas pueden reaccionar a los estímulos, pero no tienen sensaciones, que las sensaciones nosotros en este caso las compartimos con los animales. Ellos sí pueden tener esa sensación de placer o de dolor o de temor podría ser, pero eso lo compartimos con el reino animal. Y digamos que este que es el cuerpo astral, que también nos da como eh, las sensaciones, en el caso de nosotros, requieren de procesos internos que efectivamente, pues, pues la planta no podría tener o no puede llevar a cabo. Eh, en este caso, las sensaciones serían como el vehículo de la vida emotiva. Y finalmente, el yo. Y el yo, ese es el cuerpo que tiene únicamente el hombre y no lo comparte con ningún otro reino que hay sobre la faz de la tierra, solo sirve para distinguirse de uno mismo como de otros. Es la expresión, según lo que encontré dentro de los documentos, es la expresión del alma superior. Y por poseerlo, o gracias a que lo poseemos, el hombre se ubica en la cúspide de la creación. En este caso, el yo tiene, digamos que su función es trabajar sobre los otros tres cuerpos inferiores, en este caso es el astral, el etéreo y el físico, para humanizarlos. Y nos permite la memoria. Lo que dice es que, por ejemplo, o sea, dentro de lo que leía, decía, un animal siente hambre y le da satisfacción comer, ¿sí? Pero un ser humano, además de la satisfacción, el recuerdo de esa comida eh, también le da satisfacción, solamente la memoria de recordar como esa comida que se tuvo. El animal no recuerda o no se acuerda por ejemplo, su dueño cuando el dueño no está presente, aunque pueda estar triste añorando a su dueño, no puede imaginarlo como en otras actividades. Mientras que nosotros sí, lo que dice la antroposofía es que sin el yo, pues no hay esta memoria que nosotros los seres humanos sí podemos tener. Digamos que en este caso el físico y el etérico son objetivos, son cuerpos objetivos, son los que pertenecen al mundo exterior y al mundo de la naturaleza, el cuerpo físico y el etéreo, mientras que el cuerpo astral y el yo son subjetivos y pertenecen al mundo interior, o sea, son mucho más abstractos, siento yo, y no son como del proceso de la naturaleza. Mm, Aquí dentro de esto que yo investigaba, pues sí, revisé y decía, claro, el cuerpo físico existe,
o como el germen de este cuerpo físico existe cuando nosotros somos creados en la pancita de nuestros padres, pero digamos que todos estos cuerpos que van relacionados con nosotros, que son el etérico, el astral y el yo, existen en planos superiores. Bueno, creo que esta parte no es tan necesaria porque es más acerca de los septenios, que es lo que explica el señor Rudolf Steiner en su teoría acerca de la educación Waldorf. Entonces, al observar al hombre en un estado de vigilia, podemos identificar que este hombre en estado de vigilia nos presenta ante nosotros o ante nuestros ojos un ser humano que tiene su cuerpo etérico, su cuerpo astral y su yo y su cuerpo físico integrados en una sola, o sea, están interactuando al mismo tiempo y existen todos en la materia, ¿sí? Es lo que nosotros podemos ver, pero ¿qué pasa cuando el ser humano está dormido? Cuando el ser humano está dormido, sucede que la relación entre estos cuatro cuerpos es completamente distinta, porque el cuerpo que yace en la cama, una parte de nosotros está en la cama, que es el cuerpo físico y el etérico. Y fuera de ellos, que dice el señor Rudolf Steiner, no lo tomemos solamente en un sentido espacial, sino que fuera de este cuerpo astral fuera de este cuerpo etérico y físico están el yo y el cuerpo astral. Para poder entender esto que él nos está diciendo o llegados a este punto, lo que dice el señor Rudolf Steiner es, bueno, para entender esta relación y lo que está sucediendo, hay que primero comprender que lo que tenemos ante nuestros ojos, que es la composición física del ser humano, ha pasado por muchos procesos de evolución, ¿sí? Y hay que entender que lo que podemos tocarlo, con lo que podemos interactuar físicamente, no era lo mismo que cuando se inició el proceso de evolución terrestre. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que esta evolución, que es la evolución del cuerpo, va anclada o va enlazada con la evolución del planeta Tierra. Al igual que el cuerpo o que el ser humano ha pasado por muchos procesos preencarnativos, es decir, hemos tenido como otras vidas y nuestra alma ha ido aprendiendo y ha ido encarnando en diferentes cuerpos, que es una teoría en la que yo también creo. Evidentemente considero que, bueno, yo ya les he dicho muchas veces esto, pero pues es básicamente en lo que creo, pero lo que dice el señor Rudolf Steiner, al igual que el ser humano, la Tierra también ha pasado por muchos estados preencarnativos. Y lo que dice el señor Rudolf Steiner es que toda la existencia universal, toda creación, pasa por la ley de las encarnaciones repetidas, incluyendo a la Tierra. Al hablar entonces de los estados preencarnativos de la Tierra, dice, tenemos que reconocer que la Tierra tuvo tres estados antes de ser Tierra. Entonces, cuando el estado anterior a la Tierra se le llamaba luna antigua. ¿Por qué luna antigua? Porque pues la luna que tenemos hoy conserva como solo ciertas partes de lo que era anteriormente. Es decir, no es que la Tierra fuera la luna o la luna fuera la Tierra, no, la luna ya se transformó, pero antes de la Tierra había un estado de la Tierra que era el estado de luna antigua. Y antes de la luna antigua había un estado que era el estado Sol y antes del estado Sol había un estado que era el estado Saturno. Saturno es como la primera encarnación de la Tierra, es el primer estado. Entonces, quiero que tengamos presente algo. A mí me pasó, no necesariamente tiene que ser que les pase a ustedes, pero al comienzo cuando yo empezaba a leer las conferencias del señor Rudolf Steiner, yo decía, pero Saturno, o sea, no entiendo, no se supone que el sol es el logos de como de esta creación, ¿no? El sol, y que a partir del sol se crearon todos los planetas, entonces como que primero debió haber sido sol, y no entiendo por qué luego como que, o sea, como que yo sentía que Saturno debía estar después del sol, o sea, no entendía por qué Saturno estaba primero, pero claro, lo que sucede es que de lo que está hablando Rudolf Steiner es de estados de la Tierra, es decir, no es que la Tierra hubiese sido Júpiter o no es que la Tierra hubiese sido el Sol,
sino que son estados anteriores. Yo recuerdo, y ahí se me vino a la cabeza un pasaje de la Biblia, a propósito de que estamos intentando entender el Evangelio o de acercarnos un poquito más a profundidad, como con un poquito más de conciencia al Evangelio de San Juan, en el que cuando van a buscar a Juan el Bautista, que si no estoy mal son los fariseos, le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres Elías? Y bueno, le dan como 2 o 3 nombres más. Y Juan el Bautista le dice, no soy ninguno de ellos y tampoco soy el Cristo. Entonces, lo que sucede ahí es que ellos en ese momento recordaban o sabían que nosotros vivíamos bajo esta ley de encarnaciones repetidas y que esta persona podía llamarse en este presente se podía llamar Juan el Bautista, pero en una vida anterior pudo haber sido Elías. ¿Sí? Entonces, no es que, o sea, no es que la Tierra haya sido Saturno, sino que pasó por un estado al que se le denomina Saturno. Entonces, como que me iba haciendo sentido, como que iba entendiendo un poquito más esto de que, claro, la Tierra, no es que la Tierra haya sido Saturno en otra vida, no, es que el nombre al proceso que vivió la Tierra o la encarnación que tuvo le dieron el nombre de Saturno, pero no es que ella sea el Saturno de ahorita, o bueno, al menos esta organización mental para mí fue de mucha ayuda para comprender qué era lo que estaba hablando el señor Rudolf Steiner. Pero bueno, cierro aquí este paréntesis. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que en Saturno, que es como un estado calórico muy, muy elevado, o sea, no era el calor del Sol, sino otro tipo de estado, ahí se crea el primer germen del ser humano, ¿sí? En este primer germen no nos podemos imaginar a nosotros mismos, o sea, así como estamos ahorita con 2 manos, 5 dedos, 2 ojos, no, o sea, yo siento que era como una especie de prototipo y ya más adelante les voy a decir cómo es que este hombre enlaza magníficamente las ideas, pero en Saturno aparece o se crea este primer germen de ser humano. Cuando Saturno se destruye, porque todos los procesos, o sea, como que pasan por la destrucción y vuelven a nacer y vuelven a continuar como en el siguiente estado de encarnación, pasa al estado Sol y en el estado Sol a nosotros nos entregan al cuerpo físico, se le entrega un cuerpo de éter, el cuerpo de éter humano, el etérico. Y ese cuerpo etérico es el que se enciende, o sea, le da vida a ese cuerpo que venía de Saturno, se enciende y da vida en el Sol. Y posterior a ello, cuando nos densificamos un poquito más y todo este estado gaseoso se densifica, que se vuelve agua, que aparece el estado lunar de la luna antigua o el estado luna, allí a nosotros nos entregan nuestro cuerpo astral. Y posterior a ello, en la Tierra nos entregan el yo que se añade a los otros cuerpos que ya venían integrándose. ¿Qué es lo que sucede? Lo que dice el señor Rudolf Steiner es que tras añadir cada uno de esos cuerpos, el cuerpo anterior se iba transformando. Entonces, la primera transformación del físico fue en Saturno o la aparición, luego aparece nuevamente en el Sol y cuando ingresa al cuerpo etérico, el cuerpo etérico transforma al cuerpo físico. Luego, cuando pasamos al estado luna, el cuerpo astral ingresa en el cuerpo por primera vez a esta dupla, pero modifica al etérico y por tercera vez el cuerpo físico se transforma. Y finalmente el yo ingresa y el yo también hace que se transforme o modifica al cuerpo astral y así sucesivamente se van como encadenando las transformaciones y esa modificación que el yo hace al cuerpo físico finalmente es lo que conocemos hoy en día como el ser humano. Pero tenemos que entender que este proceso de evolución nos arrastró o acompañó nuestro proceso evolutivo como seres humanos, está ligado al proceso evolutivo de la Tierra. Entonces lo que dice él es que lo que tenemos en este momento ante nosotros es un cuerpo humano, que es una entidad transformada muchas veces y precisamente ha pasado por 4 etapas de evolución, que es precisamente por esas 4 etapas de evolución es que tiene la complejidad de la apariencia actual. Miren que aquí quiero también hacer un paréntesis y se me vuelve aún mucho más
claro el por qué el cuerpo físico resulta ser sagrado. O sea, es que en esta danza, que yo me la imagino como una danza de creación, de evolución, de destrucción, de volver a armar toda la creación y el objetivo del creador o del logos que nos acompañaba, el cuerpo humano tuvo un propósito y se fue marcando en cada etapa una búsqueda. Entonces, tiene una razón de ser que la forma que tenemos ahora sea la que es. Y por eso es que mutilarlo o, sí, transformarlo de una manera sintética o artificial es, para mí es como transgredir las leyes espirituales, como atentar contra algo, no sé si transgredir las leyes, pero sí es, o sea, sí es como atentar contra algo sagrado, porque hemos venido de la mano de un proceso evolutivo perfecto, divino y completo que en realidad haberle creído quizás al mundo o a la ciencia o a la locura que algunos, pues por desgracia, han canalizado y se han mantenido en esa locura y esa locura ha sido patentada, avalada y respaldada por científicos locos y por una sociedad que por buscar empatizar perdona y acepta cualquier cosa. Gracias a eso nosotros hemos creído que la creación de nuestro cuerpo es incompleta o que se debe mejorar o que se debe mutilar para que podamos estar conformes con lo que tenemos. Así que me parece increíble, la verdad, esta expresión o esta explicación que nos da el señor Rudolf Steiner para mí tiene mucho sentido. También siento que en este proceso de evolución, cuando lo estaba leyendo, ¿saben en qué pensaba? Pensaba en lo que pasa cuando una mujer se embaraza. Y entonces yo decía, claro, o sea, es como que era algo de lo que hablaban los de Ra con Don Carla y Jim, y es que la creación se repite, desde lo más grande hasta lo infinitamente pequeño. Y claro, yo lo enlacé con estar embarazado, con lo que pasa en las mujeres cuando están embarazadas, porque pues es como un proceso un poquito más cercano a mí, pero me imagino que si conociera más a profundidad sobre la reproducción celular y todo este proceso interno, también me asemejaría a esto que está pasando con el señor Rudolf Stein, que esto que está pasando con la evolución de la Tierra y del ser humano. Es como que en el espacio reproductivo, tanto del hombre como de la mujer, se crea como un tipo de caldo primitivo en el que existe inicialmente un prototipo de ser humano. Ese no es un ser humano, pero ahí ya está el insumo de un ser humano cuando se junta un óvulo y un esperma. Y ese proceso de evolución que va teniendo el cuerpo dentro de ese caldito, dentro de ese ambiente perfecto, oscuro, eh, que lo protege, me hace mucho sentido, como que me enlaza mucho con esto que nos están diciendo que pasó con el cuerpo humano, como en el avance de las encarnaciones de la Tierra. Pero bueno, esas son como reflexiones que he ido teniendo y se las voy a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, en este momento, dice el señor Rudolf Steiner que pues ya tenemos como claridad acerca de estas cuatro etapas evolutivas y de cómo es que a medida que la Tierra ha ido como evolucionando a través de sus encarnaciones, el cuerpo humano a su vez también ha venido haciéndolo y ha tenido transformaciones encarnación tras encarnación. Eh, Dentro de la conferencia, entonces, el señor Rudolf Steiner dice que si nosotros decimos que nuestro cuerpo está compuesto por las mismas sustancias físicas y químicas que se encuentran en los minerales del cosmos, se debe además, primero y antes que nada, tener la claridad
que hay una diferencia grande entre el cuerpo físico y el mineral. Entonces lo que dice es que el cuerpo de un mineral puede mantener su forma a menos de que éste se rompa. Pero el hombre no puede mantener esta forma sin el cuerpo etéreo, el astral y el yo. Serían, si nosotros no tuviéramos nuestro cuerpo astral, etéreo y el yo dentro, pues seríamos muy diferentes a lo que conocemos, a lo que es un hombre. Es decir, que no depende de nosotros mantener nuestra forma. A diferencia del mineral, que el mineral solo se podría transformar físicamente si se rompe o se moldea, pero si no sigue siendo el cristal. Ese es, o sea, yo puedo tener, de hecho tengo por acá un cuarzo, bueno, tengo varios, y el cuarzo o la roca, ¿no? De la roca que se tiene en las joyas femeninas, van a ser, yo se la podría dejar a mi hija y mi hija, si es que tengo hijas, pero se lo podría dejar a un hijo y el hijo a su hijo y así sucesivamente y se mantendría a menos de que se rompiera. Con nosotros no pasa lo mismo. Entonces lo que dice es posible decir que ese germen de ser humano que fue creado en Saturno, en el estado Saturno de la Tierra, es similar al mineral y la respuesta a esa pregunta es no. ¿Por qué razón? Miren, en la materia, el mineral lo único que tiene es su cuerpo físico, mientras que en la materia el hombre tiene el cuerpo físico, el etéreo, el astral y el yo, que además esos cuatro cuerpos le pertenecen al ser humano. ¿Qué es lo que sucede con el mineral? El mineral no puede existir por sí mismo de manera física aquí. Lo que dice el señor Rudolf Steiner es que este mineral lo que tiene es que va a tener su cuerpo etéreo en otro nivel o en otra dimensión, su cuerpo astral y su yo. ¿Qué es lo que dice? Que el cuerpo etéreo lo va a tener como en el mundo astral o en el espacio astral, que el cuerpo astral está en el mundo de Bachánico, que son como unos niveles o como unos mundos superiores al material, que son más elevados o espiritualmente, que están en otro nivel. Y el yo es mucho, en otro nivel, mucho más elevado. Pero lo que dice el señor Rudolf Steiner es el mineral los tiene efectivamente. Pero la diferencia entre el mineral y el hombre es que el hombre en la tierra los tiene integrados, el mineral no. El mineral va a tener esos cuerpos en otros niveles de conciencia, digo yo me lo imagino como en una cosa así elevada espiritualmente que nosotros aquí no podemos ver. Y hace el señor Rudolf Steiner una aclaración y es que dado esto, pues el mineral no existe al 100% en la materia. En el mundo físico él no está al 100%, aquí solamente está su expresión física, pero fuera de este mundo material están sus otros tres cuerpos. Y para poder entender esto, hace un ejemplo que a mí la verdad me lo aclaró, pues lo tuve que leer varias veces, pero sí lo entendí. Y es que, por ejemplo, que él decía, imaginémonos una uña, ¿sí? Una uña de un dedo. Imaginémonos, o sea, nosotros sabemos que en el mundo que nosotros conocemos al menos, no vamos a encontrar una uña por ahí creciendo sola. ¿Qué necesita la uña? Necesita irrigar sangre, necesita pertenecer a un tejido vivo que es la piel. Dentro de esa piel hay músculo, hay grasa, hay conductos con venas, hay tendones, hay hueso. Todo es una composición, es decir, la uña no existe por sí sola por ahí. Pero ¿qué pasaría si existiera un animal infinitamente pequeñísimo, yo súper diminuto, que lo único que pudiera ver es a la uña, que no pudiera ver absolutamente nada más? Entonces, para ese animalito, pues la uña estaría creciendo por ahí sola, como así, existiendo, sin nada. Pero en realidad ese animal no puede ver por su tamaño y por su capacidad de visualizar la uña, no puede ver que la uña en realidad pertenece a un cuerpo que lo alimenta, ¿sí? Eso es lo que pasa con el mineral. A mí esa explicación me gustó bastante, la verdad.
Entonces, dada esta explicación, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que un cuerpo material no puede tener existencia física por sí mismo. Para tener una existencia física debe tener un cuerpo etéreo, un cuerpo astral y un yo, que no necesariamente como en este caso, que los únicos que lo tenemos integrados al 100% somos nosotros los humanos, pero van a estar en otros planos o en otros niveles o en otras, sí, en otros niveles más elevados o en otros mundos que no es el mundo físico. Cuando el señor Rudolf Steiner hace esta explicación, dice que aquí podemos estar cayendo aparentemente en una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que ningún cuerpo tiene una expresión física 100% o individual o totalmente física, sin un cuerpo astral, un etérico y un yo. Pero estamos diciendo que cuando el hombre está dormido, cuando el hombre en general está retosando en la cama, lo abandonan su cuerpo astral y su ego y su yo, ¿sí? Está solamente el cuerpo físico y el cuerpo etéreo. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué aparentemente surge esta contradicción? Entonces el señor Rudolf Steiner dice, vamos a tener que aclarar esta aparente contradicción, ya que habría que entender entonces qué es lo que pasaba antes, como desde la creación del cuerpo humano que se dio en Saturno, para poder entender qué es lo que está pasando cuando el ser humano está durmiendo. Lo que dice el señor Rudolf Steiner es que si nosotros comparamos, por ejemplo, la piedra o la roca o el cristal con el ser humano, pues en la piedra y la roca o el cristal o lo que sea de este tipo de como de representación física y material, ellos no duermen, pero nosotros sí. Y lo que sucede es que con la roca, el cristal o el cristal, los cuerpos etérico, astral y el yo mantienen la misma relación con la roca o con el cristal, siempre, no se modifica. En la noche lo que sucede es que en lugar del yo, del cuerpo astral y del yo que es nuestro, que habita en nosotros y que nos pertenece, en la noche cuando nosotros partimos, están o yacen en nosotros o cuerpos divino espirituales, tanto un cuerpo astral como un yo divino espiritual que yacen en el interior del ser humano y por eso es que pues nos mantenemos vivos, porque lo que entiendo es que si nosotros, o sea, si en las noches nos abandona el cuerpo astral y el yo, pues podríamos dejar de existir, porque ya habíamos dicho dentro de la explicación que nos hace del mineral que no puede existir ningún cuerpo en sí mismo de forma material, sino que siempre debe estar impregnado por el cuerpo astral y el yo y el etéreo. Y en las noches nosotros tenemos una situación ahí en la que se van estos dos y nos abandonan. Entonces lo que dice él, ok, lo que sucede es que hay cuerpos divinos espirituales superiores que acompañan al cuerpo en la noche. Entonces lo que sucede es que él se devuelve entonces a este proceso evolutivo y dice en Saturno, cuando existía este primer germen del cuerpo físico, ahí no teníamos ni un cuerpo etérico humano, ni un cuerpo astral humano, ni un yo humano, ¿sí? Todo lo que tenía o lo que estaba acompañando al cuerpo tenía que ser de otro nivel, porque hemos dicho que no se puede existir únicamente de manera material, o sea, la materia no se sostiene si no hay un acompañamiento divino espiritual. Entonces, en esa creación que hay en Saturno, ese primer germen de lo que era el cuerpo humano no podía existir por sí mismo. Tenía que estar impregnado por estos otros cuerpos, pero estos otros cuerpos no eran los que se les iban a otorgar al ser humano, ¿sí? No era la creación de la creación de logos para el humano, sino que los cuerpos que lo estaban acompañando eran de seres divino espirituales de niveles, pues obviamente superiores, que estaban dentro de él. Dice el señor Rudolf Steiner igual que esos cuerpos divino espirituales superiores habitan aún hoy en él, que cuando nosotros volvemos a reencarnar en el sol y se nos otorga el cuerpo etérico humano, este cuerpo etérico humano más pequeño lo que hace es amalgamarse con el cuerpo etérico divino espiritual superior para poder continuar el proceso evolutivo. Y que lo mismo pasa cuando ingresa
el cuerpo astral y el yo. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces cuando nosotros partimos cada noche, estos cuerpos, como siguen habitando dentro de nosotros, se mantienen dentro y por eso es que nosotros pues no desaparecemos y en las noches pues pueden partir libremente. Y él fundamenta esta argumentación específicamente pues porque en Saturno no podría haber existido ese germen si no hubiese estado impregnado por seres superiores. En este punto, bueno, miren que yo aquí también hice una reflexión personal y creo que aquí están hablando de los Elohim, como, bueno, no sé si son los Elohim, pero sé que tiene que ver con las jerarquías angelicales. Es decir, que yo sé que hay como a cada jerarquía se le otorgó o se le dio como una tarea, ¿no? Entonces estaban, creo que son los tronos los primeros. Bueno, no quiero fallar en la información que les doy, pero sé que hay un conjunto de ángeles o de una jerarquía que está dispuesta para traducir la información que viene del logos o de Dios y traducirla en un mensaje. No sé si pueda decirse más claro porque es que nosotros estamos aquí en un nivel como por acá y ellos están por allá. Hay otro que está, otra jerarquía que está encargada como de la organización general, de que haya una ley, leyes naturales que se cumplan. Y hay otro que está, otra jerarquía que ya está encargada como de las formas. Hay otro que está encargado ya como del soplo de vida que hay en cada una de las creaciones. Entonces, siento yo que los que están acompañando en este momento la creación tiene que ver con las jerarquías angelicales. No lo digo con certeza y con propiedad porque tendría que sentarme a estudiar, o creo que es lo siguiente que voy a hacer, que es sentarme a estudiar la jerarquía angelical para poder comprender cómo las jerarquías angelicales acompañaron este proceso de creación y tal vez evidentemente pues toma mayor sentido el hecho de comprender cómo es que estas jerarquías angelicales estaban dispuestas para acompañar la creación que se estaba haciendo en ese momento y sostenerla espiritualmente para que se pudiera materializar. Es eso lo que yo comprendo como de esta explicación que está diciendo el señor Rudolf Steiner. Y lo que dice el señor Rudolf Steiner es que precisamente en este momento, cuando estamos hablando ya de este nivel de información y sobre este tipo de características, es que nos adentramos a una comprensión mucho más profunda del ser humano y podemos comprender mejor lo que empieza a enseñar el cristianismo esotérico. En este momento, él hace como que habla acerca de uno de los discípulos del Cristo, que es Pablo, y lo que dice es que Pablo funda no solamente el cristianismo exotérico, que es el que se enseña a todo el mundo abiertamente, sino que también crea el cristianismo esotérico, que ya es como una enseñanza que se comparte. En ese entonces se compartía solo con algunos elegidos, con algunas personas que quizás tenían la posibilidad de sostener este tipo de aprendizaje, que estaban un poquito más avanzados. Entonces, estas enseñanzas que se imparten en el cristianismo esotérico han existido desde ese entonces y yo creo que desde antes y han sido solo ciertas personas a las que han tenido acceso a esa otra parte de las enseñanzas del cristianismo, esa parte que no estaba abierta al público. Yo la verdad cuando leí esto dije, me sentí súper bendecida, súper bendecida y obviamente espero que ustedes también lo sientan porque efectivamente son aprendizajes y enseñanzas mucho más profundas, mucho más complejas, que tienen quizás una relación mucho más intrincada de la que la fachada de lo que la religión o las escrituras a simple vista de forma literal nos ha enseñado. Y no solamente porque haya una comprensión emocional, ¿sí? Sino que hay una construcción en la que nos están hablando de una evolución física, química, cuántica, de lo que implica el crecimiento del ser humano, la evolución del ser humano y de la evolución de la Tierra. Y gracias a esto dice, ahora sí nosotros vamos a ser capaces de presentar ante nuestras almas las enseñanzas que se daban en el cristianismo esotérico. O sea, si llegamos a este punto, vamos a poder verlas y comprenderlas y develarlas para nuestra alma. Dice el señor Rudolf Steiner que cuando nosotros vigilamos, o perdón, cuando nosotros observamos al ser humano en vigilia, pues él ya, habíamos dicho, tiene sus cuatro cuerpos activos, ¿no? Este ser humano, pues no siempre ha sido lo que hoy en día es.
Y para poder comprender un poquito más esto, dice él, vamos a tener que regresarnos a un estado preencarnativo anterior, que es el estado luna, que en este momento es cuando existe la sociedad de Lemuria. Para los que no conozcan acerca de este tema, pues yo los invito a que consulten sobre Lemuria, investiguen. Hay un canal que es el canal de la Bruja Filosófica, ella tiene ahí información, también hay audiolibros, hay conferencias, hay textos que hablan acerca de canalizaciones que han tenido diferentes maestros acerca de esta etapa de la evolución terrestre. Pero bueno, aquí en Lemuria, que es el estado que atraviesa, perdón, es el estado que va de la luna a la tierra, o sea, ese ese camino que hay entre estas dos es la primera vez que el hombre o el ser humano está compuesto por los tres cuerpos anteriores, que son el físico, el etéreo y el astral, y se une por primera vez el yo. Y se reconoce entonces que el ser humano había pasado por muchos estados preencarnativos antes de llegar a la Tierra y canalizar o no, o como poder recibir el yo. Hace la pregunta al señor Rudolf Steiner, y es, ¿cuál es entonces el significado de esta evolución mediante encarnaciones? Entonces lo que dice el señor Rudolf Steiner es que de encarnación en encarnación el yo trabaja sobre los otros tres cuerpos o los tres miembros de su ser y los transforma. Y aquí en la información se pone un poquito más como fuerte, digo yo. Entonces dice, el yo trabaja desde el interior hacia afuera, ¿sí? Y inicia como en primer momento transformando el cuerpo astral. Esta transformación, en lo que dice el señor Rudolf Steiner es, el cuerpo astral no lo logra transformar al 100%, sino que solo transforma una parte del cuerpo astral y esta parte se le conoce como manas o el yo espiritual y es el trabajo que el yo ha hecho para transformar el cuerpo astral, pero que en el futuro o que el trabajo del yo es ir a transformar el cuerpo astral, luego transforma el etéreo y luego transforma el físico, va de dentro hacia afuera. Y fíjense que va a ir transformando como el que le entregaron más cerquita, ¿sí? O sea, está el yo, que fue el último que se entregó, pero justo antes de él estaba el astral, que fue el que nos dieron en la luna. Y justo antes del astral está el etéreo, que fue el que nos dieron en el estado sol, y ya finalmente transformará el físico, que fue el que nos dieron en el estado Saturno. Él menciona o da los nombres de lo que sería la transformación de estos cuerpos y dice, cuando termine de, por ejemplo, el astral se va a llamar manas o yo espiritual. El etérico se va a llamar búdico o espíritu vida. Y el físico se va a llamar Atman o hombre espíritu. Si miramos, dice el señor Rudolf Steiner, hacia el futuro, hacia el final del proceso evolutivo de la Tierra, y cuando ya la Tierra haya pasado por otras encarnaciones, nosotros vamos a poder ver a un ser humano completamente transformado, ya que todo se va a transformar, todo su cuerpo astral en manas, todo su cuerpo etéreo en Budi y todo su cuerpo físico en Atman. Aparecerá entonces el yo espiritual, el espíritu vida y el hombre espíritu. Y lo que dice el señor Rudolf Steiner es que si comparamos el ser humano que va a aparecer al final del proceso evolutivo de la Tierra, que pasa por otros estados encarnativos, con el del inicio, lo que vamos a ver es que al final el ser humano va a estar al 100% impregnado por el yo, es decir, transformado por ese yo que nos fue entregado. Entonces, al inicio teníamos el cuerpo físico y seres divino espirituales que yacían en él y que sostenían la creación de ese cuerpo físico. Y al final lo que vamos a tener es un yo, un cuerpo físico, bueno, no sé si físico, pero el yo va a haber impregnado por completo esos cuerpos divino espirituales, transformando al etérico, transformando al astral y finalmente al físico. Entonces, básicamente lo que dice el señor Rudolf Steiner es al final de este proceso evolutivo ya no vamos a tener esta apariencia física, no va a ser el ser humano que conocimos ahora, sino va a ser algo completamente distinto, va a ser lo que el yo decida hacer de ellos. Y lo que va a hacer es que va a transformar eso en algo divino, o sea, va a poder permitir que esos seres divinos espirituales superiores que habitan hoy por hoy en nuestro interior puedan germinar, ¿sí? Puedan salir, es porque
lo va a lograr hacer simplemente porque eso ya estaba dentro del ser humano. Es decir, si no hubiésemos tenido nosotros ese espíritu vida, el Atman y el Manas, pues él no hubiese podido hacerlo brotar. Pero el yo, trabajando en los procesos evolutivos en cada uno de esos cuerpos, lo que va a hacer es poderlos transformar al 100%. Dada entonces esta información, se podría decir que el yo no ha transformado o no tiene dominio al 100% del cuerpo físico, porque necesita todo este proceso evolutivo para poder transformarlo. Y hoy por hoy, pues hasta ahora está trabajando en el cuerpo astral. Entonces lo que dice el señor Rudolf Steiner es que el yo, o sea, lo que va a ser capaz de entregarle el yo al cuerpo físico y al cuerpo etéreo, es decir, como que lo que va a ser capaz de hacer con ellos, lo va a poder hacer porque es un insumo que nosotros ya tenemos dentro. Y es lo que yo les decía, es decir, en la noche nosotros podemos abandonar o nuestro yo y nuestro cuerpo astral nos pueden abandonar porque dentro hay cuerpos divino espirituales de orden superior que nos están acompañando. Y como están dentro, el trabajo del yo va a lograr, no sé, va a lograr humanizarlo, va a lograr volverlo al yo, o sea, transformarlo, modificarlo. Y esa va a ser lo que le entrega, va a ser en realidad un insumo interno que ya existe o que ha existido desde el inicio de la creación en el ser humano. Entonces, antes de todo este proceso, el ser humano, pues era, o el prototipo de ser humano, que no era lo que conocemos hoy, era incapaz de decir yo, de generar una separación de los demás. Y la pregunta es, hasta antes de que el yo fuera entregado al ser humano, antes de que el yo fuese creado para acompañar estos tres cuerpos etéricos, él hace varias preguntas y es, ¿qué había sido incapaz de hacer previamente? ¿Qué le era aún bastante ajeno? ¿Qué había guardado el Espíritu Divino dentro de sí que no le había confiado todavía al cuerpo humano? Y lo que dice es que lo que no había podido entregarle a esa creación que venía desde Saturno era el poder experimentar mediante el sonido la vida interior del alma. En pocas palabras, lo que dice es, en el estado de la luna nosotros éramos mudos, no podíamos hablar y solo podíamos como emitir sonidos, que es algo que si ustedes se fijan ocurre también con los animales. Los animales experimentan placer o dolor y pueden emitir sonidos que representan eso que están sintiendo, pero eso que ellos están haciendo es solamente el rasguño de ese yo interno que no ha sido aún entregado o que no ha sido aún puesto en ese cuerpo para transformarlo y no se puede expresar como con vocales, vocalmente, o sea, no puede poner en palabras qué es lo que nosotros sí hacemos, esta vida interior del alma. Solo nosotros lo podemos hacer y esto fue entregado únicamente al ser humano. Entonces, lo que dice aquí el señor Rudolf Steiner, aquí ya él empieza a hilar, o no, no sé si es a hilar, o sea, él empieza a dar una explicación que a mí me lleva inmediatamente a la lectura inicial de las escrituras de Juan, del Evangelio de San Juan, y es que al inicio el verbo estaba en lo divino espiritual, la palabra, ¿sí? La palabra, el poder dotarnos de palabra, el poder expresar la vida del alma en palabras, estaba solo con lo divino. Y a través de este propósito que era poder dotar a la creación de la palabra, del verbo, es que se crea o se sigue toda la creación. Es ese propósito el que dirige la creación, el poder dotar al cuerpo de la palabra. Entonces le otorga un órgano físico que posteriormente va a poder utilizar con vocablos que den sentido o que puedan materializar esta vida interior, esta expresión del alma. Es lo que está empezando a hilar el señor Rudolf Steiner. Y lo que dice es que en el germen del ser humano que está en Saturno, desde ahí ya estaba el verbo, desde ahí ya estaba la palabra, ya estaba
el propósito de dotarlo de esta capacidad. ¿Mm? Por eso es que en estas palabras que dice el Señor, por eso es que toma sentido esto que dice Juan el Bautista, toma sentido esto que dice el Evangelio de Juan, que es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era una expresión divino espiritual que estaba desde Saturno. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner es: vino el logos o el verbo, que era el cuerpo físico humano, como estuvo presente en ese primer germen de creación del ser humano. Posteriormente cobró vida, el logos o el verbo o la palabra cobra vida en el estado del sol. Y luego de ello se le da como una luz interna al ser humano en el estado de luna, ¿sí? En el estado de luna se agrega, decíamos que en Saturno en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico y el cuerpo astral. El etéreo hace más a esa sensación de vida, esta sensación de reaccionar o de esta capacidad de nosotros de brillar de forma interna, no solamente la luz que nos da el sol, dice el señor Rudolf Steiner, es lo que le pasa al logos en este proceso de evolución en el estado de luna. Y ahí en el estado de luna, entonces es cuando el logos aparece como luz espiritual. Y en palabras del señor Rudolf Steiner, entonces la vida que el logos había cobrado en el sol se vuelve luz en la luna, en el estado luna. Y lo que dice es que ahora el ser humano ya no solamente era capaz de vivir en la luz y en la vida, sino que también se volvió capaz de observar todo externamente. Es decir, cuando se le entrega el yo, que es algo de lo que también habla la teoría de la evolución del señor Rudolf Steiner, es cuando nosotros ya nos alejamos del logos, tenemos esta idea o esta sensación de separación y decimos yo soy. Ese es el famoso yo soy. Yo soy es el que yo tengo. O sea, es ese espíritu o ese cuerpo que nos fue entregado en este proceso de evolución. Y ahí es cuando nos volvemos 100% materiales, es decir, podemos interactuar con la materia, comprenderla, trabajarla y adquirir una experiencia física material. Bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta acá por hoy. Ya luego les seguro en el video va a aparecer, esta es la segunda parte, porque ya se me fue la luz del día y creo que ya no, como que pierdo calidad en la grabación. Esta es la parte uno y bueno, pues podría, no, lo voy a completar y ya les subo como todo. Esta es la segunda parte, el segundo día en el que decidí grabar como la parte final de esta conferencia. Así que voy a intentar conectar lo que ya les había compartido en el video anterior con esta parte que es como el cierre de la conferencia. El señor Rudolf Steiner dice que Rudolf Steiner, así lo dicen en internet, o Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, no sé cómo se pronuncia, pero él dice que en este punto en el que ya ha expuesto cómo las encarnaciones de las otras encarnaciones planetarias, ¿sí? Y cómo la evolución del hombre fue de la mano con la evolución de la Tierra, es el punto exacto en el que nos encontramos para adentrarnos, o lo que él dice, ya podemos pasar, o él ya abre paso a la siguiente conferencia en la que va a explicar cómo la criatura humana, nacida de la divinidad, se ha desarrollado hasta convertirse en el ego ser actual. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que antes había una criatura divina prehumana, ¿sí? Y que hoy por hoy lo que nosotros tenemos es que toda la parte que ha sido dominada por el yo es pues como arrancada cada noche del hombre que está dormido. Esa parte que el yo ha podido transformar o que ha podido movilizar es el que se va con él en las noches. Pero lo que yo les decía al finalizar el video anterior es que em, dentro siguen existiendo un yo divino espiritual y un ser astral divino espiritual.
de un orden superior, ¿sí? Que en las noches sigue habitando allí ese ser o esas entidades superiores divino espirituales que han acompañado a la creación del cuerpo humano desde sus inicios. Lo que dice el señor Rudolf Steiner en este punto en el que nos dice, bueno, estamos listos a pasar a la segunda conferencia, es que volvamos como a presentar ante nuestras almas o ante nuestros ojos, que no es lo mismo, no es que sean reemplazables, pero que volvamos a hacer como esta revisión de la información que él nos ha venido compartiendo. Hay que tener presente algo, miren, yo pues voy a buscar diferentes imágenes como que nos puedan acompañar esta propuesta que hace la antroposofía de la evolución de la energía y de la evolución de las diferentes encarnaciones de Madre Tierra. Pero toda esta información que nos comparte el señor Rudolf Steiner y que yo pues estoy intentando como compartir con ustedes, es información abstracta, es decir, es información, no podemos buscar una materialización de todo esto, porque lo que nos construyen a nosotros, o lo que construye la antroposofía más bien, es que todas estas fuerzas que estamos describiendo eran fuerzas energéticas que estaban sosteniendo lo que pasaba materialmente, lo que físicamente podríamos ver, pero hay algo que compartía también Lorena en su canal, que si lo quieren ir a consultar está en Historia Cósmica, en el playlist de Historia Cósmica, es que si nosotros pudiésemos regresar en el tiempo, no veríamos estas descripciones que el señor Rudolf Steiner está planteando, porque estas descripciones son a un nivel energético. No podríamos verlo con nuestros ojos materiales. Con nuestros ojos materiales veríamos quizás la descripción que la ciencia nos ha dado de lo que pasaba con la Tierra en ese momento. Pero lo que el señor Rudolf Steiner está describiendo es lo que la historia espiritual, ¿sí? De la evolución de la humanidad y con ello evidentemente de la evolución del planeta Tierra. Entonces, es importante que tengamos presente que materializarlo nos va a ser complicado porque no hay un símil en la materia que podamos decir es como tal, es como tal. Lo he intentado yo, o sea, con mis herramientas, pero eso no quiere decir que esa sea, porque en realidad yo creo que lo que podamos visualizar está muy lejos de lo que realmente fue o de lo que realmente es, porque ustedes saben que nosotros estamos aquí capturados en un espacio-tiempo y fuera de eso, pues como que no, el tiempo no es, o sea, no es una unidad de medida. Bueno, en fin. Entonces, ese paréntesis para aclarar. Dice el señor Rudolf Steiner entonces que volvamos a traer ante nuestras almas este recorrido que él ha planteado. Entonces, lo primero, lo que dice el señor Rudolf Steiner, en el principio estaba el logos, ¿sí? Como lo dice la palabra del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, era el logos, ¿sí? El logos existía en el inicio de todo este proceso. Hagan de cuenta que esta descripción que ya está haciendo el señor Rudolf Steiner ya va más, o sea, ya va del sublogos, ¿no? Recordemos que eh, la forma en la que describe la antroposofía, bueno, la teosofía también, la caída de la energía es que estaba primero el vacío, ¿no? Como en medio del vacío se despierta una conciencia, o sea, cobra conciencia, y ese cobrar conciencia es yo soy, y después del yo soy que soy, y en esa respuesta se estalla y empieza a soñar que puedo ser, no sé, no sé qué podría soñar yo. Yo soñaría con muchas cosas materiales que son las que conozco, ¿no? O tal vez con lo que he podido interactuar en esta realidad. Soy luz, soy amor, soy una rosa, soy el agua, soy una planta, soy una galaxia, soy, bueno, no sé qué tanto se pudo haber respondido en ese ejercicio, pero cuando plantea ese estallido, recordemos que,
o recuerden que sale la energía y pasa por diferentes estados. Por la ley del uno, nosotros también sabemos que está el logos, ¿no? La conciencia, y luego de él están sublogos, y luego del logos un sublogos, un subsublogos, y luego un sublogos. Nosotros somos hijos de un sublogos que es el Sol, que es una de las estrellas que nacen después de que la energía se organiza en galaxias, ¿no? Entonces, después de que la energía desciende y se empieza a organizar, se empieza a, a determinar un cierto movimiento y una cierta organización estelar que se le llaman galaxias, y en esas galaxias cada galaxia empieza a manifestar estrellas, ¿sí? Son sus hijos, como sus estrellas, ¿no? Y esas estrellas son los soles. Y los soles entonces, para conocerse a sí mismos, empiezan a materializar otras expresiones de sí mismo como entidades planetarias. Y luego las entidades planetarias empiezan a manifestar una existencia tipo humanoide y bueno, y de otro nivel, para poder expresar como ese sublogos empieza a tener su propia creación, y ya luego llegamos nosotros. Entonces, en el principio de todo esto, en nuestra creación cercana, ya no estaríamos hablando de todo el universo y todas las galaxias, sino la nuestra. El principio era, siento yo, esta masa que nosotros conocemos como sol ahora, pero pues no era directamente un sol, o sea, no en este nivel material, ¿sí? Pero el principio era ese logos. El logos que estaba soñando con sus diferentes personalidades que se iban a abrir en Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, todos ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Saturno, yo revisé el material de Lorena, que hace como una comparación. Lorena hizo como un estudio del señor Rudolf Steiner. Hubo unas lecturas en las que habla de las 7 eras planetarias, y está Polaria, Hiperbórea, Lemuria y Atlantis. Son también 4 de caída. Atlantis es como la más bajita, luego viene la era posatlante, y en total completamos 7, como, sí, como 7 esferas o 7 escuelas por las que nosotros pasamos. Entonces Saturno es como esa bola de gas caliente. Nosotros somos parte energéticamente de lo que es el Sol, ¿sí? Y en Saturno se crea el primer germen, no en Saturno planeta, acuérdense, es la encarnación de el planeta Tierra, el planeta Tierra que le llamaron Saturno. Ellos le asignaron ese nombre, pero no quiere decir que haya sido el planeta Saturno como lo vemos ahora. Entonces, energéticamente en ese primer, también piensen que Saturno es el dios Cronos, y es como el inicio, es como el que empieza a dar partida, como el comienzo o la entrada al juego, ¿sí? Entonces Saturno es como esa masa, o no, perdónenme, esa bola de gas, y en esa bola de gas como incandescente, como encendida, que no es una llama que queme, sino es una, como en sí en general tiene vida, pero no quiero que se imagine la vida como un corazón latiente o algo así, no, no, no. Yo siento que era esta esfera de gas, ¿no? En la que nosotros estábamos habitando dentro del Sol. A esto, en este video que les menciono, Lorena lo llama, Lorena no, perdón, basada en el material del señor Rudolf Steiner, lo llama Polaria. Entonces, allí nace el germen o se crea el germen del ser humano. Cuando hice el video, yo les decía, yo hago de cuenta que era como un inicio muy primitivo, ¿no? Como una ameba, o como, no sé cómo decirlo, se los comparaba con el embarazo de una mujer, que era como la unión del esperma y el óvulo, pero ahí, o sea, eso no es un ser humano como lo conocemos, pero ahí estaba la semilla, ¿sí? Era la semilla del ser humano, esa es la semilla. Yo siento que en Saturno, en el estado Saturno, existió o se creó esa semilla, ¿sí? Esa primera semilla de lo que podría llegar a ser el ser humano. Ahí, digamos que
la Tierra empieza, o energéticamente lo que iba a ser la Tierra, empieza a soñar con cómo sería su expresión de vida, cómo sería el humano que iba a representar físicamente o que iba a cargar con el impulso del logos dentro de sí. Entonces aparece Saturno y ahí va a haber ese primer estado o ese primer germen de lo que es eh, el ser humano. Pero allí, como lo describe Lorena o lo dice el señor Rudolf Steiner, era Polaria y nosotros éramos el sol, o sea, estábamos inmersos en lo que era el logos, nuestro logos más cercano, que es el sol. Éramos el sol, estábamos allí. En el siguiente estado, que se le llama estado sol, es cuando ya nos dan vida interna, es decir, ya no somos el sol, sino que la creación nos impregna con energía etérica interna que enciende el sol, o sea, como que hay vida dentro, ya empezamos en el sol a separarnos, ¿sí? Como que ya entendemos o que aparece este despertar etérico del ser humano. Y aquí hay algo importante que también estuve investigando, porque es que lo que pasa es que hay información que se va adicionando y que el señor Rudolf Steiner va compartiendo a medida que va mencionando estos estados de la evolución terrestre. Y van como en dos vías. Entonces, una vía es como en cada estado de reencarnación planetaria, de encarnación, se van creando los insumos para la creación de los diferentes reinos, que es el reino mineral, reino animal, reino vegetal y nosotros, ¿sí? Y otra es la descripción de cómo a partir de que la energía va evolucionando, se va desprendiendo de la creación aquello que decidió no avanzar en ese momento en la evolución energética. Entonces, voy a dar un ejemplo para que lo podamos comprender. El señor Rudolf Steiner dice que en Saturno estaba el germen de ser humano, pero era como un autómata, como una máquina, o sea, no era, pues, no estaba vivo, ¿sí? Simplemente estaba ahí, existiendo. Recordemos también que ahí él nos dice, como no hay nada que exista materialmente sin una sostenibilidad divino-espiritual, ese germen de ser humano, recuerden, iba a estar soportado o abrazado o sostenido por seres divinos espirituales. Siempre han estado, desde el inicio de la creación, lo estaban sosteniendo, ¿sí? Estaban como habitando dentro de él. Bueno, entonces, si nosotros miramos lo que él describe que era Saturno, que lo que pasaba en Saturno, en el estado Saturno, los insumos que nos entrega la creación en ese momento son los insumos que van a ser parte de la creación del reino mineral. ¿Por qué? Porque el reino mineral, ya hablando aquí de la materia, estamos hablando de allá de la imaginación, del sueño, de la energía, de lo que podríamos ver en un nivel etérico. En la materialización, los minerales son aquellos que no cargan con su cuerpo etérico interno, no tienen cuerpo etérico dentro de ellos aquí en la materia, en la materia. Recuerden que lo pueden tener en otros niveles. Entonces, en ese estado Saturno, los insumos del reino mineral están ahí, ¿sí? Porque el reino mineral no carga consigo en la materia el cuerpo etérico. Cuando pasamos al estado Sol, se destruye este estado de Saturno y la Tierra reencarna nuevamente, hace su ciclo. Recuerden que la energía va descendiendo como en espiral, entonces pasa del estado Saturno, se destruye, y vuelve al estado Sol, encarna en el estado Sol, nos entregan este cuerpo etérico, el cuerpo vivo dentro. Y entonces lo que dice el señor Rudolf Steiner es que aquí aparece el reino animal. ¿Por qué aparece? Porque él dice que menciona, o bueno, lo que yo he entendido. ¿Por qué se dice que allí aparece el reino animal? Porque en este momento es cuando aparecen los insumos de creación de la vida interna, que es como indómita, como
que va más hacia la vida, esa vida de el, el instinto del animal. Permítanme, yo reviso mis apuntes. Ok, entonces miren lo que dice. Lo primero es, este planeta era una especie de gas y luz. Ya al inicio era como solo ese plasma extraño. Y luego ya vuelve a ser gaseoso y lumínico. Y en este espacio no existe nada material. Apenas si estamos viendo las raíces de uno de los reinos y el insumo. Lo que dice acá es que estas fuerzas de luz y al separarse la luz y el gas, pues empieza también a haber un tipo de movimiento y ese tipo de movimiento dinámico es lo que da el inicio o la partida del reino animal primitivo. O sea, es decir, no es que sea el reino animal como nosotros lo conocemos hoy por hoy. Como no tienen un cuerpo astral, recordemos que el cuerpo astral se agrega en la siguiente etapa de evolución, que el cuerpo astral nos va a dar una serie como de ya sentimientos, dolor, placer. No es que no tiene este cuerpo, pero sí aparece esta sustancia etérica que refleja como el insumo arquetípico del reino animal y se desprende del tronco humano como en este periodo ese, ese, ese arquetipo del reino animal. Entonces, hacía una alusión el señor Rudolf Steiner y es como, hagan de cuenta que ve uno un escultor y está haciendo una escultura y tiene una masa como deforme o sin forma o amorfa, sí, más bien, amorfa. Y él con el pincel va eliminando aquellas cosas que no le sirven para su creación final, sea lo que sea que el escultor haya imaginado, hay pedazos que no van dentro de su creación. Y es algo así lo que describe el señor Rudolf Steiner. Entonces pasamos de la parte eh, del estado en Júpiter, que es un plasma, luego pasamos a el estado Sol, que es gaseoso y luz, y aquí tenemos los insumos del reino mineral, y aquí está esa sustancia primitiva o arquetípica de lo que es el reino animal, y luego pasamos al estado Luna, que en el estado Luna se agrega a nosotros el cuerpo astral. ¿Qué es lo que dice? Que aquí la Tierra empieza a ser más fluida. Es decir, ya empezamos a ver cómo del gas y el aire se empieza a desprender también un estado acuoso o líquido. Y entonces aquí es cuando se toma o aparece el insumo del reino vegetal, porque en este ambiente es más propicio la aparición del reino vegetal, que es un tipo como de reino acuoso, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos dentro en este momento, en realidad lo que sucede es que la energía va creciendo y a medida de que, o no creciendo, evolucionando, la creación, este impulso de logos que se va transformando a medida que la Tierra va pasando por sus diferentes estados de encarnación, también va eligiendo qué ser, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando llegamos al estado luna, el impulso que nos da el reino vegetal es el simplemente crecer, crecer perpetuamente. Pero lo que sucede cuando pasamos del estado sol al estado luna es que aquí, recordemos que igual esto no es así marcado con una diferencia, es como paulatino, o sea, mientras que va existiendo el estado sol, se va creando a la vez el estado luna, o sea, van como de la mano, o sea, no es que estén completamente separados, no es que las eras estén marcadas por una línea y uno pueda dividirlo, no pasa de esa manera. Son como los pétalos de una flor, ¿no? Que va saliendo uno y otro y de aquí sale otro y de aquí sale otro y así. Entonces, en este traspasar, hay muchos seres que aquí decidieron no recibir o no quisieron recibir el cuerpo, el cuerpo astral,
Entonces, cuando llegamos al estado luna y en el estado luna se nos da el cuerpo astral, aquí entonces se desprende el reino vegetal. ¿Por qué? Porque el reino vegetal se queda en ese momento con la decisión de crecer perpetuamente, de mantener este cuerpo etérico, pero de no recibir el cuerpo astral. Es decir, nuevamente, del tronco de la semilla de lo que iba a ser el ser humano, se desprende esta energía que decide no recibir el cuerpo astral. O sea, esto no quiere decir que sean malos, que sean peores, no, simplemente fue una elección en los que decidieron convertirse en plantas y decir, no, no vamos a recibir este cuerpo. O sea, es el libre albedrío, es como la energía se va organizando. Y eso pasa en el estado luna. Y ya cuando estamos en el estado luna y vamos a pasar al estado tierra, que ya es la era del hombre, ya es cuando el hombre aparece, digamos que en el primero que yo les mencionaba era Polaria, nosotros estábamos en el sol, el segundo era Hiperbórea y es cuando ya nosotros salimos del sol, es decir, ya tenemos vida interna, ya hay un pedacito de ese sol se fue con nosotros, como que nos fue otorgado ese cuerpo etérico, pasamos al estado luna, que es Lemuria, y el estado luna es cuando nos entregan este cuerpo astral. Ahí todavía en Lemuria no éramos los humanos que nosotros vemos ahora. Ahí en Lemuria la tierra no era lo que nosotros conocemos, era como un espacio acuoso, gelatinoso, como yo me lo imagino como un agua un poquito más densa, ¿sí? Porque hasta ahora se estaban separando el aire y el agua y recordemos que aquí, no, tengamos presente que aquí no estaban los cuatro elementos, los seres elementales aún no estaban apareciendo, se estaban creando también. Y ya cuando estamos en el estado luna y pasamos al estado tierra, en esa vuelta de la energía aparece el estado tierra y entonces sale a la superficie la solidificación del reino mineral. En este estado, cuando ya nosotros caemos, lo que dice el señor Rudolf Steiner es, aparece el reino mineral, pero no porque no existiera desde el comienzo, no, se materializa. Y al materializarse, el hombre puede bajar y poner pie sobre tierra. Esa materialización, no es que el hombre caiga así, ¡ah! No, sino que esta condensación, esta materialización, esta solidificación de la materia, le da para construir el insumo más fuerte que tienen los seres humanos también, que son los huesos, la columna vertebral, toda la parte esquelética. Se materializa y entonces allí nos es entregado el yo en el estado tierra. Y en el estado tierra ya entonces el ser humano se ha desprendido como la escultura, se desprende de todos aquellos insumos que no hacían parte de la creación del humano. ¿Sí me hago entender? Entonces, primero vemos cómo en Saturno podríamos ver cómo se crea o el insumo del mineral, del reino mineral, en el Sol del reino animal, en Lemuria del reino vegetal y en la Tierra ya vemos es el humano, ¿sí? Pero si nosotros analizamos lo que el hombre va soltando en el camino, ¿no? Digamos que al hacer el paso a paso del Sol a Lemuria o del Sol al estado la luna antigua, Tierra Luna, ahí hay una decisión que la energía toma. ¿Cuál es la decisión? Hay una energía que venía en la creación del ser humano que dijo, no, yo me voy a quedar solamente con el cuerpo etérico. No, no vamos a recibir el cuerpo astral. Entonces se aparta y este va a ser aquel que tiene el cuerpo etérico, pero no tiene el cuerpo astral, es el reino vegetal. Y luego, ya cuando estamos del estado luna tierra o tierra luna, en el estado luna, están aquellos que la energía sabe que va a recibir el yo, o sea, está la creación programada para que esta creación reciba al yo. Y hay una parte que dice yo no lo voy a recibir, que es todo el reino animal, y entonces se separa. Es como que
los insumos ya estaban puestos, pero como que se materializa, ¿sí? Es decir, la materialización es como que decido no recibir el yo y me quedo solo con el cuerpo astral y el cuerpo etérico, que eso hace parte de los animales, del reino animal. Y finalmente, ya después de haber quitado todo aquello de esta creación, que a mí me parece divina el ejemplo de la escultura porque nos permite ver de qué está hablando o comprenderlo un poco más o acercarlo más a nosotros, ya después de desprender todo aquello dice, ok, ya esto que se quedó de la creación es lo que va a ser el ser humano. ¿Mm? Y termina de descender la energía, terminamos en esta caída, empezamos en el estado Júpiter, pasemos la espiral, luego pasamos al estado Sol, luego al estado Luna, y luego al estado Tierra. Y aquí encontramos materia física, dura, sólida, que era algo que no estaba antes. Y aquí es cuando aparece el hombre, como lo conocemos, que es la era Atlante, que es cuando ya tenemos dos ojos, una boca, una nariz, una oreja, dos orejas, perdón, dos manos, o sea, esta materialización. Entonces, por eso les decía yo que hay como dos lecturas, como una es como la decisión que va tomando la energía a medida que va avanzando en la evolución y otra es como los insumos van creando ciertos reinos. ¿Por qué? Porque digamos que si lo vemos así, el reino vegetal en el paso del sol a la luna deciden en la luna no tomar o no recibir el cuerpo etérico y ahí se desprende el reino vegetal. Sí, o sea, se materializa el reino vegetal. ¿Por qué? Porque ellos ya deciden crecer perpetuamente. Y se queda el reino animal, pero cuando ya pasa el reino animal, digamos que hace parte todavía de la creación, pero ya cuando pasa de la luna, el estado luna al estado tierra, ahí los animales dicen, yo no, nosotros o esta energía no vamos a dejar de ser una mente colectiva, no queremos esa individualización y se separan. Lo que dice el señor Rudolf Steiner es que en el momento en el que nace la tierra, sale la tierra, ahí surge el reino mineral, se materializa. ¿Por qué? Porque antes en todo ese proceso nosotros no podíamos ver ni tierra, ni rocas, nada de eso, porque todo esto no era material, todos los demás estados no eran materiales, pero el insumo del reino material ya venía desde Saturno. Y allí cuando ya se materializa, ahí se puede encarnar físicamente el reino material. Entonces, ese es como el resumen, como volverlo a ver presentado. El señor Rudolf Steiner dice, lo primero es estuvo el logos, que se convirtió en vida y él se convierte en vida en dónde, en qué momento tiene vida propia, en el estado sol. O sea, cuando nosotros nos empezamos a llevar ya como una vida interna distinta o separada del sol, mucha energía se quedó allí viviendo en el estado sol y otros decidimos avanzar. Entonces ahí se convierte en vida. En el sol obtenemos o cobramos vida. En el estado luna, el logos se convierte en luz, porque allí es cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo astral y ya cargamos con luz interna, que es algo que ya no viene solamente de afuera, sino que hay una luz interna. Y esta luz, dice el señor Rudolf Steiner, vive en la parte interna del ser humano, vive en la oscuridad de su abstracción interna, porque esta luz interna es la que hay que brotar, es la que hay que dejar salir, ¿sí? Porque se nos fue otorgada el logos, cobró vida y luego se convirtió en luz y de luz habitó en el interior del ser humano. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner, también siento que aquí hace como una alusión hace una alusión al Evangelio de Juan y es que allí entonces es cuando él dice, y entonces la luz brilló en la oscuridad, porque estaba en el interior del hombre, en la oscuridad, en el momento en el que nosotros olvidamos quiénes somos, en el vacío, en nuestra noción ilusoria de separación del logos, allí la luz interna brilló, la luz de la oscuridad, la luz brilló en la oscuridad y en la ignorancia de que nosotros éramos la luz, porque recordemos que cuando caemos en la tierra, cuando ya nos materializamos,
cae también el velo del olvido y todo este progreso nosotros lo ignoramos, olvidamos que venimos del sol. Y lo que dice es que el sentido de la vida en la tierra es que nosotros podamos superar esa oscuridad, es decir, recordar, o sea, superar esta oscuridad del alma, la noche oscura del alma, superarla y recordar que nosotros venimos de la luz. Porque en realidad lo que queremos es reconocer la luz del logos que nos fue dada a todos, que nos fue dada en la creación. Dice el señor Rudolf Steiner que en este punto entonces podemos recordar las primeras palabras del Evangelio de San Juan, ya que estas primeras palabras son bastante incisivas y pues que evidentemente no son nada sencillas de entender, o sea, no es una lectura que podamos hacer como lo mencionábamos antes de manera literal. Y pues acá hay un comentario que él hace que yo, y lo comentaba también con mi pareja, y es que la mayoría de nosotros, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que nosotros pensamos que este tipo de misterios deberían ser expresados como más sencillos o como más fáciles, ¿sí? Pero él dice, ¿no creen que es como contradictorio decir que este tipo de información que es tan sagrada, ¿sí? Que es tan antigua, que carga con tanto significado para nuestra existencia, sea expresada en un lenguaje llano y superficial? Y hace una comparación y dice, ¿cómo es que para la creación de un reloj, si los que les gustan los relojes como a mi esposo que le fascinan, saben que no es un aprendizaje así que uno pueda decir, ay no, pues hago un tutorial, me descargo un tutorial de YouTube y aprendo a hacer un reloj? No, es una ciencia, es todo un arte crear un reloj y que sea automático, por ejemplo, que he aprendido mucho con él, miren, es un arte impresionante, la exactitud, los elementos que tienen que haber, el conocimiento de la relación que hay entre las partes, el uso del tablero, el enchape, las joyas que creo que utilizan rubíes o diamantes, creo que son rubíes que se deben utilizar, cómo el movimiento tiene que ir asociado con la gravedad y el movimiento que hace la muñeca para que el reloj se cargue y siga moviéndose. O sea, es una vaina muy complicada. No es algo que tú puedas hacer en tu casa con un escritorio y una lupa. O sea, tienes que volverte un profesional en la creación de un reloj. Y es un reloj. ¿Por qué esperaríamos que los misterios que tienen que ver con la historia espiritual de nuestra creación sean cuentos infantiles? Tienen que tener un nivel de exigencia aún mucho mayor que cualquier otro que estemos hablando de forma material. Y allí es cuando él dice, es paradójico ese pensamiento de que las cosas materiales ya requieren una capacitación y entrenar y esforzarse y saber y una ciencia y una precisión exacta. O sea, no es sencillo, no es fácil, no es pan comido. Pero si esperamos que este tipo de información, que son misterios respecto a nuestra evolución espiritual, sea algo como pan comido, como fácil de hacer. Esa comparación a mí me gusta mucho y también me parece que nos da para reflexionar. O sea, esperar que comprender lo divino sea simplemente utilizar la inteligencia humana o como la capacidad simple y sencilla que nosotros podemos tener al enfrentarnos a una lectura de estas. Entonces lo que dice el señor Rudolf Steiner es que es realmente malo que hayamos llegado a este punto en que la humanidad diga o sea, que menosprecie el hecho de que tenga que haber tanto estudio y como ser tan complicado todo este proceso de hablar de lo divino y de lo espiritual, pero que efectivamente hay personas que reconocen que esto requiere una cierta capacidad y un cierto esfuerzo de entrenamiento y de volcar nuestra atención a este tipo de material. No es simplemente leerlo por leerlo, sino que hay algo más allá de lo que visiblemente podemos tener a nuestros ojos materiales y que es allí cuando este tipo de material pues cobra sentido.
Y ya para cerrar, dice, vamos a leer entonces cómo es que este evangelio, que es el de San Juan, son las palabras que en realidad pueden ser una parágrafis de lo que implica la ciencia espiritual. Entonces, abre comillas, voy a leer. Dice, en principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios o divino. Esto fue al principio, con Dios. A través de lo mismo se hicieron todas las cosas, y salvo por esta palabra, nada se hizo. En el principio era la vida, y la vida se convirtió en la luz de los hombres, y la luz brilló en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprendió. Bueno, estas son las primeras palabras, dice el señor Rudolf Steiner, y cierra esta conferencia con que cómo es que la oscuridad poco a poco va a llegar a comprenderla a la luz. Se relata pues más adelante en los evangelios, pero hasta aquí deja esta segunda conferencia. Y fíjense entonces que en este pedacito de lectura, que es el inicio del Evangelio de San Juan, está relatando todo esto que yo llevo contándoselo y medio contándoselo. La verdad que yo estoy haciendo un esfuerzo grande en poder explicar lo que yo puedo llegar a interpretar. Em, pero esto es que yo creo que más o menos tengo 1 hora y media, 2 horitas, 1 hora y 40. Es la explicación de estas primeras palabras. Miren, en el principio era la palabra, es decir, era el verbo, el logos. En el principio solo estaba el sol, o lo que conocemos, lo que energéticamente se puede conocer como el sol, estaba en el inicio. Y ese impulso de creación estaba con el sol, o sea, estaba allí en esa posición en la que habitaba energéticamente el sol. Por eso dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, o sea, eso era nuestro logos, no el más cercano, porque obviamente está el logos grande, que es como el creador único infinito, pero este es el que nos corresponde a nosotros, porque pertenecemos a Madre Tierra, y Madre Tierra es hija del sol. Em, Esto fue al principio con Dios. A través de lo mismo se hicieron todas las cosas, y salvo por esta palabra, nada se hizo. ¿Qué es lo que sucede? Miren que si ustedes, y lo hablaba también con mi pareja, si ustedes recuerdan, que yo lo recuerdo perfecto, la teoría de la evolución de Darwin, que ya posteriormente se fue reforzando con otros científicos, habla de algo completamente distinto. Y es que nosotros partimos del mineral, ¿no? La evolución de la humanidad está el mineral, luego viene el reino vegetal, luego el reino animal y luego el hombre. Y pareciera que ellos son nuestros antepasados, o sea, como que ese es el estado anterior del ser humano. Pero lo que nos está diciendo el Evangelio, y lo que nos está diciendo el señor Rudolf Steiner, es que desde el principio se visionó al humanoide. Ese era el fin último de la creación, esa era la materialización. O sea, cuando ya llegó el ser humano, se le puso la cereza, o sea, la cereza al pastel, iba a decir, pero no, o sea, el propósito era hacer una creación que pudiese cargar dentro de sí la luz del logos, y además de cargarla, poder expresarla en palabras. Lo que quiere decir es lo que el ejemplo que les daba de la escultura, o que nos dio el señor Rudolf Steiner de la escultura. Todo lo que se creó para que el ser humano existiera. Y en realidad, los reinos mineral, vegetal y animal son que se desprendieron del tronco de la creación humana. Vienen de nosotros, hicieron parte del ser humano en la antigüedad espiritual, y lo que hicieron fue arrancarlos porque no hacían parte final, es decir, había un reino que no quería cargar con vida interna, había otro que no quería cargar con emocionalidad, ni con dolor, ni con placer, y había otro que no quería la individualización, que es el yo. Entonces todos ellos pues se fueron, se salieron, dijeron, no, pues yo aquí me bajo. Como sí, como un bus, como el bus que carga a muchas personas y va a un destino, y pues todos los que no van a ese destino se van bajando en el camino. Pero todos veníamos, todos vinieron de la creación del ser humano, de la semilla del ser humano.
y al final lo que queda es el humanoide. Lorena contaba, bueno, ya voy a cerrar porque Lorena contaba en los relatos de Polaria, Hiperborea, Lemuria y Atlantis, que en Lemuria existíamos como cíclopes. Y era porque el ojo astral, es decir, el tercer ojo, perdón, el ojo astral no, el tercer ojo, que es la glándula pineal, estaba expuesta, estaba afuera. Y lo que sucede cuando ya nos volvemos materia y cuando ya recibimos el yo es que el, la glándula pineal entra en un laberinto, entra para ser descubierta, porque hace parte también del estar despiertos y de recordar, entra en el laberinto del cerebro, se esconde y salen los dos ojos que representan la dualidad, que estamos viviendo en dualidad, que estamos viendo esta división de lo bueno y lo malo, porque estamos en esta ilusión. Y eso pasa ya en la época Atlante, o sea, ya cuando nosotros ya todos decidimos, ok, el humano que elegimos para esta tierra, para esta versión de vida del sol, que es madre tierra, va a tener dos ojos, la boca, la nariz, las orejas, va a andar en dos pies, en dos piernas, va a ser bípedo y va a tener una columna vertebral y bueno, en fin, o sea, ya se va haciendo el diseño como personalizado del humanoide de la Tierra, pero eso pasa ya en la Tierra. Y obviamente, pues para mí cobra muchísimo sentido esta primera lectura, pero imagínense, estamos hablando que como de 5 o 6 líneas de lectura del Evangelio de Juan y miren todo lo que había detrás del Evangelio. Es decir, esta no es una lectura meramente religiosa o es una lectura que podamos hacer o que debamos hacer de manera literal, porque lo que está diciendo el señor Rudolf Steiner es que Juan, el Evangelio de Juan, nos está contando esta historia de evolución, de cómo el logos pasó en todas estas etapas de evolución hasta que se convirtió o hizo parte interna de la creación del ser humano. Bueno, así que esta sería como el cierre de esta segunda conferencia que es cristianismo esotérico. También tenemos que tener presente que este cristianismo esotérico, pues dice el señor Rudolf Steiner que es algo que se enseñaba antes de forma esotérica, es decir, no hacia el público, no exotérica, sino esotérica, se enseñaba solamente a algunas personas o a algunos elegidos. Pero pues ahora que estamos viviendo el tiempo de las revelaciones es el momento en el que hay que hablar de estos misterios y hay que conocerlos. Y tengamos presente que yo siento que en todo esto que estamos leyendo, bueno, que sé que no sé si es el propósito de las conferencias, pero sí sé que vamos a entender lo que es el impulso crístico y se va tejiendo la información a medida que vamos avanzando. Así que bueno, pues nada. Em, Espero que les haya gustado. A mí la verdad, pues no solo me gustó, sino es información que para mí es una información de mucha bendición y mucha prosperidad. Implica también como dar paso a recordar de dónde venimos, quiénes éramos y por qué estamos decidiendo lo que decidimos, también porque elegimos ser humanos, ser un humanoide, un hijo de madre tierra. Pues bueno, no creo que tenga nada más que decirles. Como siempre les digo, vayan directamente a la fuente, busquen las conferencias, hay diferentes páginas que las tienen, pueden leerlas y hacer su propia interacción con esta información que la verdad es bastante como densa, o sea, siento yo que sí es un espacio en el que uno tiene que concentrarse y leer. Y pues nada, ya espero que nos encontremos en la siguiente conferencia, que si no estoy mal es la misión de la Tierra. Creo que sí es la misión de la Tierra, pero déjenme yo miro. Sí, entonces ya sería que nos viéramos en la siguiente conferencia. Así que nada, de verdad espero que haya sido de mucha bendición y de mucha prosperidad para todos ustedes esta información. Nos estamos viendo.